Vamos entonces a nuestra segunda hora de clase. Recuérdense que es jueves y tenemos 3 horas de clase. ¿Ok? Vamos con los indicadores que nos permiten medir el nivel general de precios. ¿Ok? Recuerden el concepto de precio, relación a la que se intercambia dinero por un bien o servicio. ¿Ok? Repito, relación a la que se intercambia dinero por un bien o servicio. Eso es lo que son los precios. De manera que siempre tenemos esas transacciones en las cuales intercambiamos dinero por ese bien o servicio que necesitamos. ¿Ok? Tenemos entonces que para calcular ese nivel general de precios tenemos 2 indicadores. Uno, el índice de precios al consumidor y otro, el índice implícito de o deflactor. De clase y pues continuamos viendo. Alguien tiene que apagar el micrófono, por favor. Así como decíamos que eran productos de bienes nuevos que están valorados a los precios corrientes y a los precios constantes, también dijimos que se calculaba el valor total de la producción de bienes y servicios en el territorio nacional determinado, se calculaba por 3 enfoques, por 3 vías diferentes. Que me tengo que volver aquí e irme para resultados. ¿Cuál era el objetivo de esos 3 enfoques? Ok, ya apagué el micrófono. Recuérdense que cuando dejan el micrófono encendido, me hacen venir otra vez para poder apagar el micrófono de todos. ¿Ya estamos otra vez aquí? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Ok, entonces fíjense, repito, para saber un indicador del nivel general de precios, es decir, ese nivel que representa todos los precios de una economía, calculamos un índice. ¿Qué es un índice? Un índice es un porcentaje que expresa la variación de precios, cantidades o valor de un grupo de productos para un periodo en comparación con el año base. Es decir, lo que se hace es ir recogiendo la variación desde el periodo base hasta el periodo T. Entonces existen el índice de precio al consumidor, que es el precio de una cesta fija de bienes y servicios comprada por un consumidor representativo en relación con la misma cesta en el año base. ¿Cómo es la fórmula? Fíjense en la fórmula. Va a ser la sumatoria de los precios del año T por las cantidades del año T entre la sumatoria de los precios del año base por las cantidades del año base. Justamente, ¿qué es lo que se hace, jóvenes? En el año base se ve cuáles son los productos que consumen los hogares. Y entonces se hace una estructura de consumo. Se ponderan los bienes que consumen los hogares. Estos bienes, como siempre, se clasifican en categorías o agrupaciones. Y esos bienes son los que luego le vamos a ir viendo la evolución en el tiempo. Fíjense que aquí quien permanece fijo son las cantidades del año base y de manera que lo que recogemos es la variación del precio del periodo con respecto al precio del año base, ¿ok? En el caso del deflactor del PIB, ¿cómo eran? Los precios del año T por las cantidades del año T estaban divididos por los precios del año base por las cantidades del año T. Fíjense que aquí también hay una división entre los precios del año T y los precios del año base, pero en vez de ser las cantidades del periodo base, son las cantidades del periodo T. No es la única diferencia que hay entre ambos, pero bueno, por ahora lo que me interesa es que entiendan que estos son los 2 indicadores de medir el nivel general de precios. Recuérdense que si ese nivel general de precios tiene una variación positiva con respecto al periodo anterior,
decimos que hay inflación, es decir, que hay un crecimiento continuo y generalizado de los precios existentes en una economía, o si por el contrario, ese nivel de general de precios tiene una variación negativa con respecto al periodo anterior. Ojo, no con respecto al año base, con respecto al periodo anterior, tenemos entonces una deflación, una reducción del nivel general de precios. Entendamos entonces esa variable de IPC para con un ejercicio sencillito. Fíjense, obviamente entonces esto va a ser una economía que solo produce tres artículos: leche, celulares y carros. Fíjense que la leche está en kilos, los celulares en número y los carros en número. Vamos a tener aquí el año base 2016, repito, esto es un ejercicio, y este va a ser el año 2017. Entonces, ¿qué se ha hecho en el periodo base? Se tiene el valor de consumo de los hogares en este periodo. Entonces, dividiendo o viendo la proporción de cada uno de estos valores dentro del total, pues podemos saber cuáles son los bienes que tienen mayor peso y cuáles tienen menos peso. Tenemos esos valores desagregados en precios y en cantidades. Nunca podemos sumar cantidades, nunca podemos sumar precios, solo podemos sumar valores, que los valores son la multiplicación de precio por cantidad. Entonces, estos son los valores del año 2016, estos son los valores del año 2017, obviamente están las cantidades y los precios del año 2017, y yo lo que hago es que dejo fija las cantidades, ¿ok? Y multiplico en el año 2017 los precios del año T por las cantidades del año base. De manera que obtengo un indicador. Ahora lo que he dejado constante es la evolución de la cantidad, y lo que quiero saber es la evolución del precio. Nuevamente me voy con los valores, ¿ok? Estos son los precios del año T multiplicando las cantidades del año base. ¿Cómo calculo el índice? Bueno, como lo tengo en la fórmula. La variación de los precios del año T entre las cantidades del año base entre la variación de los precios del año base por las cantidades del año base por 100. Eso me da un índice de 462. Fíjense, este 462 recoge la variación acumulada. Aquí en este caso el año anterior también es el año base. Pero si yo quiero saber si hay inflación, tengo que calcular la variación de este índice. Por eso es que generalmente a los índices, ya te doy la palabra, Germán, por eso que generalmente a los índices no se le pone porcentaje para que no haya confusión, ¿ok? Entonces, cuando yo hago la variación porcentual, fíjense que me da 362%. Si yo a 362 le sumo 100, me da 462. Entonces, entiendan siempre que en el periodo T hay una variación acumulada con respecto al año base, y que cuando yo hago la variación de un año con respecto al otro, estoy viendo la variación de ese periodo con respecto al año anterior para saber qué le ha pasado a la tasa de inflación en ese periodo. Cuéntame, Germán. Buenos días, profe. Buenos Usted días. habla del signo de variación, que imagino que es el delta, pero ahí tiene escrito el de sumatoria y me confundo. Ok, eso siempre tengo ese problema, hijo. Gracias por ayudarme, porque, ¿cómo se llama? A veces hablo como si todo el mundo está viendo lo mismo que yo. Me explico. Vamos acá con la fórmula con calma. Esto es sumatoria de P sub 0 por, de P sub 0 por Q sub 0, ¿ok? Y esto es sumatoria de P sub T por Q sub T. Y este que está aquí es la sumatoria de P sub T por Q sub 0. Obviamente para poder aplicar esta fórmula que está aquí, ¿sí? Lo que yo quiero decir después de aplicar esa fórmula es que entiendan que cuando yo tengo este valor de P sub 0 por Q sub 0 y este valor de P sub T por Q sub 0, yo lo que estoy haciendo es que estoy usando las mismas cantidades, de manera que el valor de las cantidades permanece constante, y lo que estoy recogiendo es
la variación o lo que está pasando con los precios, porque fíjense que aquí tengo el precio T y tengo el precio P sub 0, ¿sí? A eso es a lo que me refiero, o sea, que entiendan que al final, así como en el caso del PIB real, yo lo que hago es dejar constante el precio para saber qué pasa con el volumen. En el caso del precio, lo que hago es dejar constante la cantidad para saber qué pasa con el precio. ¿Me expliqué un poco mejor? Sí, profe. ¿Ok? Pero obviamente esto es sumatoria para decir que multiplico Q sub 0 por Q sub 0 y después sumo todos los valores, es decir, este 263.000 de dónde sale, de la suma de 3.000, 2.000, 200.000, perdón, y 60.000. Aquí, este valor, que obviamente ven que no lo utilizo, sino que los precios del año T los multiplico por el año base, tengo que son para la leche 15.000, para los celulares 900.000 y para los carros 300.000. Fíjense que los valores han pasado de 600 a 300.000, de 200 a 900.000, de 3.000 a 15.000. Toda esta variación obviamente ha sido por el efecto de los precios. Vean que la variación es 362%. ¿Okay? Obviamente este es un ejemplo sencillito para entender la idea general. En la economía, pues realmente existen muchísimos bienes y entonces resulta que tenemos que tener un ente gubernamental con suficiente capacidad para recopilar información y en el caso de Venezuela esa información la recopilan el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, ¿ok? Entonces fíjense, en Venezuela no se le dice índice de precio al consumidor, sino índice nacional de precios al consumidor. ¿De dónde salió esto de nacional? Bueno, hasta el año 2008 solo se calculaba los precios de Caracas y de Maracaibo, pero luego, a partir del 2008, fueron incorporados en el cálculo Barquisimeto, Barcelona, Puerto La Cruz, Ciudad Guayana, Maracay, Maturín, Mérida, San Cristóbal, Valencia y otras 74 localidades más pequeñas. Entonces, eso hizo que le cambiáramos el nombre de índice de precio al consumidor a índice nacional de precio al consumidor, pero es el mismo IPC que se recoge en otros países. ¿Qué hacen los encuestadores? Los encuestadores tienen 22.000 negocios y a esos 22.000 negocios van y se recopila información acerca de unos 300.000 precios, es decir, unos 300.000 productos mes a mes van los encuestadores a preguntar qué pasó con con el precio de ese bien en el periodo T, que como saben el periodo de T siempre es el periodo en estudios, ¿ok? La información se obtiene de la encuesta de presupuesto familiar y la encuesta de precios del año 2007. Los bienes y servicios son agrupados por categoría. ¿Cuáles son esas categorías? Vamos a verlo aquí en esta estadística. Vamos a ver qué tanto se ve el cuadro, porque bueno, entre el tamaño de los índices y la cantidad de categorías, a lo mejor no se ve mucho. Vamos a ver. ¿No se ve nada, o se ve algo? De esta manera yo lo voy a señalar, obviamente. Fíjense, este es el índice nacional de precios al consumidor clasificado por grupos. Entonces, el índice general, que es el que generalmente nosotros trabajamos, lo tenemos con periodicidad mensual e incluye esos 322.000 precios, incluyen los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, los precios de las bebidas alcohólicas y tabaco, los precios del vestido y el calzado, los precios del alquiler de vivienda, ¿ok? Los servicios de vivienda, excepto el teléfono, el equipamiento del hogar, la salud, el transporte, las comunicaciones, el esparcimiento y cultura, los servicios de educación, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos, ¿sí? Repito, la encuesta se hace para todos estos productos. Estos productos son los productos que identificamos en el año base. Por eso es que es importante que la cesta sea móvil, porque si no, el índice queda muy desactualizado. Fíjense que aquí la base del índice es 2007 igual 100. Obviamente, desde el 2007 hasta el 2020 ha habido en Venezuela
y desgraciadamente un proceso hiperinflacionario que ha hecho que un valor que arrancó en 100 sea, por ejemplo, a diciembre como índice general 327.767.509.170. ¿Okay? Esto nos habla de el proceso hiperinflacionario tan grande que ha ocurrido desde el año 2017 y que ha sido realmente dramático. ¿Ok? Repito, este índice arrancó siendo 100 en el año 2007 y estos son los niveles que tiene para el año 2020. Entonces, generalmente las categorías se utilizan para cosas específicas. Lo que suele ocurrir es que se hace la evolución del índice general y se ve entonces qué ocurre con él año tras año. Se calcula el promedio del año cuando ya tenemos los años completos. Se hacen comparaciones con los niveles de diciembre y eso lo llamamos inflación de cierre. Es decir, esta información tenemos diferentes formas de analizar. ¿Cuáles son esas formas? Bueno, para hacer seguimiento de la inflación en el año en curso se calcula la variación porcentual mensual, la interanual y la acumulada en el año del IPC. ¿Ok? ¿Qué va a ser la variación mensual? La variación porcentual del mes en estudio con respecto al año anterior. Siempre que ustedes escuchen que la variación de septiembre, octubre fue de 20-25%, lo que estamos diciendo es que esa es la variación con respecto al mes anterior, ¿ok? Hay otra variación que la llamamos variación interanual. Esa variación interanual, si estamos hablando de un mes, es ese mes con respecto al mismo mes del año anterior. Eso es lo que significa interanual. Es decir, estamos comparando la inflación de ese mes con la inflación de 12 meses atrás, ¿ok? Y finalmente tenemos la variación acumulada. Ojo con la variación acumulada. La variación del mes en estudio con respecto al mes de diciembre del año anterior. Es para entender un poco qué está pasando con la inflación a lo largo del año, ¿ok? Otras cosas que puede estar interesado en hacer el investigador, ver el promedio trimestral. Entonces, ve el promedio del primer trimestre con respecto al el promedio del trimestre anterior o con respecto al mismo trimestre del año pasado, ve el promedio anual que sería enero-diciembre o ve el promedio de un periodo específico, enero-septiembre, enero-octubre. Eso va mucho con si el dato que usted está trabajando es el del año en curso, ¿sí? Entonces, fíjese, aquí tenemos la variación de diciembre del año, perdón, el índice del IPC de diciembre del año 2018. ¿Cuál ha sido su evolución? Repito, este es el nivel y cuál es el promedio del año. Este es el nivel del 2020 y el promedio del año. Y aquí está por mes la de diciembre. Entonces, perdón, la del año 2021. Entonces, cuando yo quiero ver la tasa de variación mensual, es decir, la inflación mensual, pues lo que estoy haciendo es dividir, por ejemplo, en el caso de febrero del 2019, febrero con respecto a enero. En el caso de enero del 2019, enero contra diciembre, ¿ok? Repito, la variación mensual es el mes en curso o el mes que estamos como periodo de T con respecto al mes anterior. Si lo ven así, fíjense que hemos tenido tasas bien elevadas y ha habido cierta disminución de la tasa de inflación. Sigue habiendo inflación, pero con alguna reducción. Como saben, estos valores los tenemos hasta septiembre, pero no están actualizados aquí. ¿Se entiende la inflación mensual? Repito, siempre se calcula con el índice y a ese índice se le calcula la variación con respecto al mes anterior y esa tasa de variación es la que llamamos inflación. ¿Ok? Repito, ¿alguna duda con la inflación mensual? ¿No? ¿Todo bien? La inflación de cierre, siempre que ustedes escuchen inflación de cierre, es porque estamos comparando el mes de diciembre con el mes de diciembre del año anterior, ¿sí?
Es decir, estamos haciendo la variación entre el nivel de diciembre del 2020 y el nivel de diciembre del 2019 y eso nos da la inflación de cierre. Fíjense que dice diciembre versus diciembre, ¿ok? Por el contrario, la inflación promedio tiene que ver con la variación de el promedio del año 2020 entre el promedio del año 2018. ¿Cómo hemos hecho para sacar el promedio? Hemos sumado todo esto y lo hemos dividido entre 12. Afortunadamente existen páginas como el Excel que hacen esos cálculos con nosotros porque lamentablemente estos números son tremendamente enormes. Por supuesto, generalmente en los exámenes uno coloca cifras mucho más decentes, ¿verdad? Mucho más chiquitas, que es más fácil de calcular la inflación, ¿ok? Entonces, fíjense, ahora queremos ver la inflación acumulada, ¿ok? La acumulada, ¿cómo es? Por ejemplo, en el 2020, todos los meses del 2020 los vamos a comparar con diciembre del año anterior. Fíjense que el primer mes va a coincidir la mensual con la acumulada, ¿ok? La mensual con la acumulada. Después lo que ocurre es que los nuevos niveles de inflación van a quedar recogidos, van a quedar acumulados, ¿sí? De manera que podemos ir viendo cuál es la acumulación de la inflación a lo largo del periodo. Obviamente, cuando llegamos a diciembre, podemos ver la inflación anualizada, ¿sí? Entonces, esta nos dice que está pasando mes a mes. Fíjense que aquí uno dice, oye, la inflación de febrero fue 21,8. Sí, pero la acumulada no 27,7, que es una barbaridad, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, ah, caramba, en septiembre fue 24,7. Sí, pero la acumulada es que los precios han crecido 638,1% con respecto a diciembre del año anterior, ¿sí? Entonces, son dos informaciones interesantes. Son todas formas de entender qué está pasando con la inflación. Dime, Germán. Profe, de casualidad, ¿esto no se asemeja a la estadística con la frecuencia simple y la frecuencia acumulada? ¿Perdón? Que si de casualidad esto no se asemeja con la estadística cuando calculamos la frecuencia simple y la frecuencia acumulada. De cualquier serie, cónchale, depende. Sí, porque lo acumulado, sí, lo acumulado es siempre el sentido de que estás haciendo la acumulación de algo, pero tienes que estar pendiente porque aquí es muy específico de que es diciembre con diciembre, ¿sí? Y aquí realmente todas son simples, pues aquí no estaría tan seguro. Dime, Carlos, ¿nos vas a ayudar? ¿O tienes otra duda? Profe, una pregunta, ¿y por qué eh, cuando se calcula con el año anterior no puede ser, por ejemplo, si yo estoy calculando, estoy en agosto de este año y no lo comparo con agosto del año pasado, a ver, no se puede, ¿por qué no se puede? Pues? O sea, no es que no se puede. Tú podrías, de hecho, generalmente cuando te presentan las estadísticas te dan tres datos. Te dicen, la inflación del mes de agosto fue 24,7. Este 24,7 siempre es la inflación mensual, es decir, está comparada con respecto al mes anterior. También te dicen, fíjate que por eso te puse el cálculo aquí, la inflación interanual es, en este caso, interanual sería, ¿dónde está agosto? ¿Me ayudas a sacarla? Porfa, 79 entre, no hace falta usar todos los dígitos. Podemos usar 79, obviamente nos va a dar menos aproximado, pero no importa, 79 entre 3,4 por 100 menos 100 y nos va a dar la interanual 2.223%. Pero si te fijas, esa es una cosa y otra es la acumulada. La acumulada Profe, es, ajá, creo que multiplicó 3,4 en vez de 2,4, porque ahí está 24,7 y no 34,7. no, aquí, a ver, fíjate, la inflación aquí estamos diciendo que es 79 el gran número, ¿sí? El gran número de aquí, el más entero, 79, ¿ok? La inflación, no, perdón, el índice, ¿ok? El índice es 79. Entre agosto, aquí es 3,4 para que te pueda dar la variación, sí, porque si no tienes que hacerlo con todas las cifras, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué 3,4, profe?
Claro, mi amor, porque no quiero colocar en mi calculadora 79,061,685,127,4 entre 3.472,166,193. Ah, ya vi el dato de ¿Ya los viste? 34,6 del año anterior, sí. Gracias. Ah, ok. Entonces tú haces, claro, estamos calculando la interanual, ¿ok? Entonces la interanual, repito, por 100 menos 100, que es la fórmula de calcular la variación, me da una variación interanual de 2.223,5. Obviamente esta es la del 2020 a agosto, pero fíjense que esa no es la acumulada. La acumulada es agosto con respecto a diciembre, ¿ok? Entonces la acumulada sería 79,1, pónganse para redondearlo, entre 10,7 por 100 menos 100. Entonces ahí lo importante es que ustedes sepan identificar de lo que se trata. Entonces, fíjense que redondeado hace 639,2 y el dato exacto es 638,2. Entonces, repito, es que sepan de qué se trata. Variación mensual siempre es con respecto al mes anterior. Variación interanual, el mes del año en estudio con respecto al mismo mes del año anterior. Variación acumulada, el mes del año en estudio con respecto a diciembre del año anterior. Todas nos dicen cosas distintas. Esto nos dice la variación con respecto a los últimos 12 meses. Esta nos dice la variación acumulada, que obviamente fíjense que se va a aparecer, o sea, es el monto, es el impacto completo de la inflación, ¿sí? Y la mensual nos va a decir, bueno, con respecto al mes anterior, cómo ha estado la cosa, si tuvimos un poquito más de respiro porque la tasa de variación fue menor, o por ejemplo, imagínense en el 2019 cuando la tasa de variación fue 196,6. Me acuerdo que en ese año hubo una depreciación de la moneda brutal, brutal, brutal. Ese enero el tipo de cambio, los tipos de cambio volaron. Igual aquí en el 2020. Fíjense que enero suele ser un mes donde la inflación es tremenda, ¿sí? Contrario, porque obviamente es un proceso inflacionario y monetario. Estacionalmente, más bien en enero, se supone que hay poca demanda y los precios suelen bajar, pero no en una economía que está presentando los problemas monetarios de las nuestras. Generalmente el gobierno en enero queda todo limpio, empieza a financiarse con la maquinita de hacer dinero, como decimos, ¿verdad? Y genera presiones inflacionarias, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que entiendan que son estos tipos de inflación las que se estudian y que la inflación, repito, es la variación de un indicador del nivel general de precios y que existen dos indicadores del nivel general de precios. Uno que se llama el índice de precios al consumidor y otro que se llama deflactor del PIB o índice implícito del PIB, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Desde que nosotros comenzamos la clase, entonces dijimos que hay un mercado consolidado a nivel macroeconómico, que en ese mercado consolidado tenemos la oferta agregada y la demanda agregada, que en el eje de las X va el PIB real, en el eje de las Y va un indicador del nivel general de precios. Por ahora no nos hemos complicado la vida, hemos dicho que la oferta agregada de corto plazo tiene pendiente positiva, es decir, una relación creciente con los precios y que la demanda agregada tiene una relación negativa, es decir, una relación inversa con el nivel general de precios. No hemos explicado por qué, solo hemos dicho cuáles son los componentes de cada uno. Entonces, a manera de cierre, esta lámina es muy importante para mí. Esto lo saqué del libro del profesor Gregory Mankiw y entonces fíjense, primer punto, el Producto Interno Bruto mide el ingreso de todos los miembros de la economía y lo que es lo mismo, el gasto total de esa producción de bienes y servicios, ¿ok? El PIB nominal valora los bienes y servicios a precios corrientes. El PIB real valora esos bienes y servicios a precios constantes. El PIB real solo aumenta cuando ha aumentado la cantidad de bienes y servicios.
mientras que el PIB nominal puede aumentar bien porque ha aumentado la producción o bien porque han subido los precios, ¿ok? El PIB real, no por el lado del ingreso, sino por el lado del gasto, incluye el consumo, la inversión, las compras del Estado y las exportaciones netas. Si unimos el PIB por el lado del ingreso y por el lado de la producción, tenemos la identidad contable nacional, que es PIB igual a consumo, más gasto, más inversión, más X menos M. ¿Ok? A nivel de precios, tenemos el índice de precios al consumidor, que mide el precio de una cesta fija de bienes y servicios comparada con el consumidor representativo en relación con la misma cesta del año base. Esto de consumidor representativo es porque trabajamos con lo que llamamos el sector hogares, ¿ok? Al igual que el deflactor del PIB, que es el cociente entre el PIB nominal entre el PIB real, mide el nivel general de precios. Repito, hay dos indicadores para el nivel general de precios, el IPC y el deflactor del PIB o el índice implícito del PIB. Existen dos diferencias entre estos indicadores. El deflactor mide los bienes y servicios producidos, ¿ok? En el periodo T. El IPC, los bienes y servicios comprados por los consumidores, ¿ok? Y además comprados por los consumidores en un año base. El deflactor corresponde a los bienes y servicios producidos internamente, porque obvio, es la división del PIB nominal entre PIB real. El IPC mide los bienes finales de origen nacional o de origen importado. Al ser una canasta de consumo, esos hogares pueden haberlo comprado esos bienes y servicios a las empresas nacionales o pueden haber comprado esos bienes y servicios a empresas del resto del mundo, es decir, pueden ser bienes importados. Y finalmente, la tasa de actividad muestra la proporción de personas que están trabajando o que quieren trabajar, la tasa de población económicamente activa o la tasa de actividad. Y la tasa de paro muestra la proporción de personas a las que le gustaría trabajar y no tienen un trabajo, ¿ok? Repito, esto simplifica muy, pero muy bien lo que es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta? No, todo clarísimo. Me encanta que siempre todo está clarísimo, pero si pregunto algo, no me respondo. Fíjense, jóvenes, ya que está todo clarísimo, aprovechemos para entender que una cosa es el ingreso nacional disponible y otra cosa es la renta personal. En las cuentas nacionales llegamos hasta el ingreso nacional disponible, pero si nosotros quisiéramos un cálculo más depurado, pues nosotros deberíamos calcular la renta personal, porque este ingreso personal es el que realmente podemos decir que una parte se destina al consumo y otra parte se destina al ahorro. ¿Cómo se saca la renta personal? Bueno, obviamente primero se obtiene la renta nacional, así como les he enseñado, y se le van a sumar los ingresos que reciben las personas y se van a restar las salidas de dinero que reciben las personas. ¿Para qué? Para que nos quede precisamente la renta personal. Entonces, se restan los impuestos indirectos, se restan las utilidades no distribuidas, las cotizaciones a la seguridad social y los intereses pagados. Recuerden que los impuestos indirectos, realmente quien los recibe es el gobierno. Las utilidades no distribuidas son el ahorro de la empresa como entidad jurídica. Las cotizaciones a la seguridad social es una obligación de las empresas por tener mano de obra contratada y los intereses pagados, pues obviamente son intereses que se le ha pagado al sector financiero por los préstamos otorgados. ¿Qué vamos a sumar? Los dividendos, las transferencias del Estado y los intereses recibidos, porque estos son genuinamente lo que constituyen ingresos. Entonces, eso me va a permitir obtener la renta personal. ¿Cómo llegamos a la renta personal disponible? Bueno, a esta renta personal le restamos los impuestos sobre la renta, que son lo que llamamos impuestos directos. Porque, repito, es como si estuviéramos haciendo un estado de resultados en el cual vamos a tener el ingreso de los individuos,
los gastos de los individuos y además vamos a tener algo así como un ingreso antes de impuestos sobre la renta y un ingreso después de impuestos sobre la renta, que es lo que llamamos la renta disponible, ¿ok? Entonces, hay un ejercicio un poquito resumido aquí sobre la diferencia entre Producto Interno Bruto, ingreso nacional disponible y renta personal de la economía. Pero obviamente lo vamos a hacer en la próxima parte porque ya nos quedan solo 3 minutos. Lo dejo planteado. Un día el peluquero Justin gana $430 por cortar el cabello. Ese día su equipo se deprecia en $40. De los 390 restantes, Bartolomé entrega 50 al Estado por concepto de impuestos sobre las ventas. Se lleva a casa $240 en salario y se queda con 100 en su negocio para comprar más equipo en el futuro. De los 240 que se lleva a casa, paga 48 en impuestos sobre la renta. Entonces dice, calcule el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Neto, el PIB a precios de mercado y a precio de mercado y a costo de factores y calcule la renta personal disponible. Entonces, por favor, tómenle una fotico a esto y vayan estableciendo, de una vez partan que estos 430 son el Producto Interno Bruto, ¿ok? Este es el Producto Interno Bruto. Obviamente, este equipo que se deprecia es la depreciación, ¿ok? Y estos 390 constituyen la diferencia entre el Producto Interno Bruto menos la depreciación, que como saben lo llamamos Producto Interno Neto. Entonces, una vez que tenemos el PIB y el Producto Interno Neto, queremos calcular el PIB a precios de mercado y a costo de factores y la renta personal disponible. Entonces, bueno, tengan ahí su papelito a la mano y nos vemos para nuestra tercera y última hora de clase, ¿sí?